¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo es que unas simples notas, unos puntitos en un papel, se transforman en la grandeza de una sinfonía? Hoy nos vamos a meter de lleno en eso. Vamos a desarmar la música clásica para entender su arquitectura, desde lo más chiquito, el ladrillo fundamental, hasta esas estructuras que nos dejan sin aliento. Esa es justamente la gran pregunta. Es un viaje fascinante el que vamos a empezar, el de descubrir cómo elementos que parecen muy sencillos se van sumando, combinando y construyendo hasta crear obras maestras llenas de emoción, de color y de historia. Muy bien, empecemos por el principio de todo. Cada obra, cada sinfonía, arranca con los instrumentos y los sonidos únicos que cada uno puede crear. Para entender de verdad la música de orquesta, primero hay que conocer a los protagonistas, a sus herramientas. Y aquí la tenemos, la imagen completa. Una orquesta sinfónica es como una ciudad llena de voces distintas. A simple vista puede parecer un caos, ¿no? Pero la verdad es que tiene un orden perfecto, muy lógico. Es casi como un gran árbol genealógico sonoro. Y esa lógica, ese orden, se basa en un principio increíblemente simple: cómo cada instrumento produce su sonido. De hecho, toda esta variedad que vemos se puede clasificar en solo 3 grandes familias. Así de fácil. Y aquí es donde todo cobra sentido. Primero, los cordófonos, el alma expresiva de la orquesta, donde todo nace de la vibración de una cuerda. Luego están los aerófonos, que son como el aliento, la voz que necesita aire para sonar, ya sea susurrando o gritando. Y por último, pero no menos importante, la percusión, el corazón rítmico, el pulso que nos ancla a la tierra, todo lo que suena al ser golpeado o agitado. A ver, metámonos un poco más con los cordófonos, porque claro, no todas las cuerdas suenan igual, la técnica lo es todo. Una cuerda se puede frotar con un arco como en un violín para crear ese sonido largo que canta, se puede pulsar como en un arpa para obtener notas cristalinas, o incluso se puede golpear como hacen los martillitos dentro de un piano. 3 técnicas, 3 mundos de sonido. Ahora, la segunda familia, los aerófonos. Aquí también hay una división clave. Los vientos de madera, como la flauta o el clarinete, y los de metal, como la trompeta. La decisión de un compositor sobre cuál usar cambia por completo el carácter de la música. Puede elegir la agilidad de una flauta para un pasaje ligero y brillante, o reservar la potencia de una trompeta para una fanfarria heroica. Bueno, ya tenemos las piezas del rompecabezas. Ahora veamos cómo se arman. Ya que conocemos los instrumentos, el siguiente paso es entender cómo se agrupan, cómo conversan entre ellos para formar equipos cada vez más grandes, más complejos. Y a veces todo empieza con una sola voz, el solista. Un solo instrumento tiene el poder de capturar toda la atención, de contar una historia completa sin necesidad de nadie más. Como esta arpista, por ejemplo. Y a partir de ahí la conversación musical empieza a crecer. Se suma un segundo instrumento y tenemos un dúo. Un tercero, un trío. El cuarteto de cuerdas es, una de las formaciones más importantes de la historia. Y si seguimos sumando músicos, llegamos a los ensambles de cámara y finalmente a la culminación, la orquesta sinfónica, la expresión máxima de este crecimiento. Y es que aquí radica su poder. Con todos estos instrumentos a su disposición, un compositor tiene una paleta de colores sonoros infinita. Puede pintar literalmente cualquier paisaje emocional que se le ocurra. No hay límites. Entonces ya tenemos los materiales, los instrumentos y los equipos de construcción, los ensambles. ¿Qué falta? Pues el plano, la estructura, el esqueleto que le da forma y sentido a toda la obra. Ok, este punto es clave porque a veces se confunde. Pensemos en esto, género y forma no son lo mismo. El género es, como decir casa o rascacielos, es la categoría general. Una sinfonía, un concierto, esos son géneros. Pero la forma es el plano, el blueprint de ese edificio en particular. Te dice dónde van las paredes, cuántos pisos tiene. O sea, la forma sonata es el plano que nos encontramos muy seguido dentro del género sinfonía. Hablemos de uno de los planos más importantes, la sonata. Es la estructura básica de muchísimas sinfonías y cuartetos. Se puede pensar como un viaje en 4 etapas. Una apertura enérgica, que presenta las ideas, un segundo acto lento, reflexivo, el corazón de la obra, después un interludio más ligero, como una danza, y un final a toda velocidad espectacular que lo cierra todo. Otro género fundamental es el concierto. Aquí el gran protagonista es el solista, pero no se trata de una pelea contra la orquesta, para nada. Es más bien un diálogo fascinante, una conversación entre la voz única del individuo y la voz poderosa y colectiva de la orquesta.
Pero a ver, no toda la música es abstracta. A veces, la música tiene una misión muy clara: contar una historia, pintar un cuadro con sonidos o darle vida a un poema. Aquí tenemos el contraste perfecto. Mientras que una sinfonía clásica construye su drama con temas y motivos puramente musicales, el poema sinfónico, toma prestada su estructura de otro lado. La música aquí sigue la trama de un poema, o va describiendo las escenas de una pintura. Y esta conexión puede ir todavía más lejos. Hay géneros donde la música no solo describe algo, sino que colabora directamente con otra disciplina. Se fusionan hasta volverse una sola cosa. El ballet es el ejemplo supremo de esto. Aquí, la música no es un simple fondo, es el alma del movimiento. Cada nota, cada cambio de ritmo se traduce en un gesto, un salto. Juntas, música y danza logran contar historias increíblemente complejas y emotivas sin necesidad de una sola palabra. Entonces, resumiendo un poco todo este viaje, todo empieza con el sonido de un instrumento. Estos se agrupan en familias, que a su vez forman ensambles, desde la intimidad de un solista hasta la inmensidad de la orquesta. Y finalmente, una estructura, ya sea una forma o un género, le da a todo ese poder sonoro un propósito, ya sea crear belleza abstracta o contar una historia. La próxima vez que escuchemos una pieza de música clásica, podemos intentar identificar estos elementos. ¿Qué familias de instrumentos están sonando? ¿Es un solista conversando con la orquesta? ¿La música sigue una estructura o está contando una historia? Conocer el plano no le quita la magia a la música, al contrario, nos permite descubrirla.